Buenas, bienvenidos a Vende Fútbol. Bueno, vamos a hacer un vídeo como hace tiempo que no hago así sobre hardware. Vamos a montar o configurar un ordenador, que funciona perfectamente con Linux, ¿vale? Para ello, la distribución Linux que vamos a elegir para ese ordenador, ya sabéis cuál es, la de siempre, que es Vende Fútbol. Excalibur Trinity en este caso y en esta ocasión, ¿vale? Os hago la comparación con este ordenador que tengo yo, como veis aquí, ¿vale? ¿Y por qué elegir esta distribución? Bueno, entre otras cosas porque es Linux, porque funciona más fluido que Windows en ese equipo y porque además disponemos de una manera de poder realizar una copia de seguridad de vuestro sistema con refractas NASOP y además con EggMaker, ¿vale? Cerramos esta ventana, se nos abrirá EggMaker, nos pide la contraseña de root, la vamos a poner y se nos abre lo que es el programa EggMaker, ¿vale? Con esto podemos realizar una copia de seguridad de nuestro sistema una vez que lo tenemos instalado, configurado y demás, de manera fácil. Tenemos las acciones previas, si queréis limpiar o no, si queréis actualizar el Calamares, que en este caso está en este sistema, está instalado el 3.3, las opciones adicionales, generar una réplica, lo que vosotros queráis, ¿vale? De estas opciones es muy sencillo de manejar, como estáis viendo, y el último paso sería copiar la ISO, ¿vale? Vais haciendo uno por uno, primero este, luego este, luego este y luego este. Y una vez que llegáis aquí, ponéis copiar ISO generada, es cuando copiáis la ISO a vuestro pendrive y ya tenéis la copia, dijéramos entre comillas, de seguridad o una ISO instalable de vuestro sistema una vez que lo habéis configurado, ¿vale? Este es el porqué o por qué instalar este Linux y no otro en vuestro equipo que vamos a configurar, ¿vale? Bien, entonces ahora vamos con el asunto que nos compete, que es el tema del hardware. Bueno, pues como os decía, vamos a compararlo con el ordenador personal desde el que yo hago la distribución Wendefulwolf, que es mi ordenador personal, es un portátil HP con este microprocesador AMD con una tarjeta Radeon, ¿vale? Como habéis visto en el interface anteriormente al principio del vídeo. Y el microprocesador que vamos a elegir va a ser este 3-1225, un Xeon que sale a muy buen precio. Y como podéis ver aquí, yo os lo puedo asegurar, yo con mi ordenador y con Wendefulwolf Trinity voy a las mil maravillas. O sea, es como si fuese un ordenador prácticamente nuevo. A ver, los hay más potentes y los hay que van mucho más rápido, evidentemente. Pero yo con este equipo funciono de maravilla con 6 GB de RAM. ¿Vale? Nosotros le vamos a poner 16 a este y para que veáis y comparéis con el que vamos a montar, pues es superior a mi equipo, con lo cual si el mío va bien y un 43% le mejora de rendimiento, quiere decirse que va a ir fenomenal, ¿vale? Este Xeon, como veis aquí, ¿vale? Es un Xeon que tiene incluido tarjeta gráfica. Como hemos visto antes, consume 95 vatios, ¿vale? Al no ser portátil, pues es una torre donde lo vamos a montar y el portátil, claro, tiene un mejor consumo, ¿vale? Esa es la diferencia de vatios. Pero lo que es lo importante, el Xeon está más arriba en cuanto a rendimiento, como veis, ¿vale? Tiene los datos más o menos incluso mejores que mi procesador, como veis aquí. Las especificaciones es un 4 núcleos, yo estoy a 2200, este es un 3100, 6 megas de caché, es decir, es espectacular, ¿vale? La temperatura no os preocupéis porque la vamos a regular, son 95 vatios de TDP, vamos a meterle un ventilador de 160 vatios de TDP, con lo cual va a funcionar de maravilla, ¿vale? Y este es el socket, que eso es importante, saber el socket que tiene, lo que es todas las características que tiene el microprocesador, etcétera, etcétera, tecnologías que tiene, memoria RAM que puede soportar máximo 32 GB de DR3, el mío también es de DR3 a 1866, este será un poco menor, pero con el Dual Channel lo suplimos, no hay ningún problema, lo que es la velocidad funciona de maravilla, ¿vale? Aquí está todo lo que necesitamos. Vamos a ver las características propias de Intel, este E3-1225, y vamos a ir a la GPU, especificaciones de la GPU, ¿vale? Como veis, tenemos una GPU, es decir, no necesitamos instalar una gráfica en el ordenador, que luego a posteriori la queréis poner, perfecto, pero no lo necesitaríamos.
¿vale? Esto es lo importante, tiene lo que es el PCI Express 2.0 y el socket como hemos visto antes, ¿vale? Con la temperatura que hemos visto antes y pues lo que es efectivamente las velocidades de procesador, los núcleos que tiene y demás, ¿vale? Un buen procesador, comparado con lo que es el mío, como veis aquí, es lo que hemos dicho al principio, en rendimiento no vais a tener ningún problema, es un 40% más, ¿vale? Entonces yo os aseguro que va a funcionar muy bien, ¿vale? Bueno, pues una vez que lo tenemos, vamos a ver los precios de los componentes, como hemos dicho. Tenemos L3 1225 por 9,31 euros, que lo vamos agregando aquí, ¿vale? Aquí está, ¿lo veis? ¿Vale? Y vamos a ver cuánto nos va a sumar. Aquí ya veis lo que nos suma el total de todos los componentes, aunque los vamos a ir viendo uno por uno, ¿vale? Ya tenemos la CPU, vamos a ver la placa base, porque la placa base, lo que hemos dicho antes, es lo importante, lo que es el socket, ¿vale? Que es DDR3, y podemos poner un MVV, ¿vale? Un NMV, ¿de acuerdo? El ordenador, lo que es la placa base, es una placa base normal, sencilla, y aquí nos dice que puede funcionar a 1866 el bus de esa placa base, ¿vale? Dos módulos para activar el Dual Channel DDR3, máximo 32 GB, como hemos visto, ¿vale? Sin ningún problema. Podemos ponerle el NMVE, como hemos dicho, y podremos funcionar perfectamente, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a elegir la memoria RAM. Como hemos dicho, puede llegar a trabajar a 1866. Entonces vamos a elegir dos módulos de 8 GB de 1866 y aquí lo tenemos, 13,81. Pues lo mismo, los tenemos añadidos por aquí. Si no me equivoco, los tenemos por aquí. Aquí está la memoria. Bueno, no sé por qué queda en 17, pero bueno, al final, a ver si es porque no lo tengo seleccionado o seleccioné los 32 GB. 17, entonces no sé por qué, o es que ha bajado de precio de cuando yo lo agregué aquí. Entonces, bueno, son muy poca diferencia, 4 euros de diferencia, tampoco tiene importancia, ¿vale? La memoria tiene que ser de escritorio, eso es importante que lo veáis en las especificaciones de la placa base, que lo pone bien claro aquí, solo se admite memoria de escritorio, ¿vale? Son las cosas que hay que tener en cuenta. El tipo, la memoria de qué es, si es de servidor o de escritorio, y la frecuencia, ¿vale? Eso es lo importante, y saber el socket que tiene para lo que es elegir el microprocesador. Evidentemente, si no, pues no podemos elegir el microprocesador en condiciones, tiene que ser para que encaje en su de esto, ¿vale? Lo que hemos dicho, el ventilador, lo mismo, aquí nos sale otro precio, pero porque yo he elegido el de, creo que era un ventilador, es este. Bueno, pues han bajado los precios, como estáis viendo, desde cuando yo los he agregado ahora han bajado los precios, con lo cual vamos a quitarlo, lo quitamos y lo volvemos a añadir. Lo volvemos a añadir, ahí lo tenemos. Pues no sé por qué hace esa diferencia de aquí a aquí. No sé por qué aquí debe ser por primera compra o algo por el estilo. ¿De acuerdo? Bueno, tampoco tiene mayor importancia. Como veis, hay muy poca diferencia. Continuamos. Tenemos el ventilador, que este también es importante. Fijaros que tenga 4 pin, como la placa base, que también lo pone en la placa base. Y la velocidad o lo que es el TDP de refrigeración. Este, exactamente, aquí lo veis, ver más. No, estos son los comentarios, perdonad. Nos dice que tiene un TDP de 160 vatios con un ventilador, ¿vale? Suficiente para ese microprocesador. Continuamos con la fuente de alimentación, ya teníamos la memoria. La fuente de alimentación con una de 500 vatios, como tenemos poco consumo de Xeon y no vamos a poner tarjeta gráfica porque tenemos tarjeta integrada en el Xeon, nos suple o nos lleva suficientemente la capacidad. Como veis ahí, 26 euros, que aquí está, esta sí que coincide, no ha bajado el precio. Y luego el disco duro lo vamos a poner de 128 GB para Linux, lo que es sobra capacidad para trabajar, porque la pretensión de este ordenador no es jugar, es una pretensión de utilizarlo pues como centro multimedia, en el sentido de ver películas o trabajar, prácticamente para poder trabajar y estudiar por 150 euros, ¿vale?
Esto es el disco duro, como veis, un disco duro normal y corriente. Los enlaces, si los necesitáis, luego me lo pedís en los comentarios, en la caja de comentarios. El componente que necesitéis, que no lo encontréis, con las características que aquí veis, porque lo podéis leer, yo os lo pondría, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de problema, ¿vale? Además, vamos a meterlo en esta caja, que esta caja es ATX, MATX, y nos entra la placa perfectamente por las medidas que tiene y vamos, nos queda estupendamente bien, ¿vale? Ya veis el precio que tiene, también está incluido aquí, como habéis visto, aquí está, y lo importante es el precio final. El precio final nos queda en 150, ¿vale? Que si aplicáis un cupón, que eso sí os los pondré en la caja de comentarios, os pondré cupones de descuento que se pueden aplicar. Entonces, por 150 euros me parece que se puede aplicar un cupón de descuento de 20 euros y os bajaría 20 euros. No es mucho, pero siempre con esos descuentos y inscribiros en AliExpress, si no estáis registrados, también tiene una compensación en un artículo de los que cojáis por primera compra, añadido a ese descuento, pues lo tendréis fenomenal. El precio del ordenador completo, como veis aquí, porque lo tenemos todo, tenemos lo que es el ventilador, la caja, la CPU, la fuente, la placa base, el disco y las memorias, sin ningún tipo de problema, lo tenemos en 150 euros. ¿Quién no tiene un ordenador con una capacidad que yo os aseguro fenomenal para trabajar con Linux Wonderful Wolf, Trinity, el Excalibur, en este caso lo que es Debian 6 ya actualizados a 2025, por ese dinero? Es espectacular. Los kits Xeon han vuelto a bajar, esa placa base es espectacular por 20 euros, como veis, 20,48, y es un ordenador genial. Así que nada, lo dicho, os pongo los cupones en la caja de comentarios. Cualquier duda con los componentes me lo pedéis ahí en los comentarios y os pondría el enlace sin ningún tipo de problema. Y nada más, esto es todo lo que os quería contar. Que disfrutéis de este 2025 con un ordenador muy capaz, un ordenador muy digno y fenomenal para trabajar con Linux, que es lo mejor que hay para utilizar en informática y en casa, en caso de privacidad, sin telemetrías y sin cosas raras como estamos acostumbrados con otros ecosistemas. Así que sin más, me despido. Hasta la próxima.